Hola, sí tú. No es casualidad que estés aquí hoy. Dios ha puesto este mensaje en mi corazón especialmente para ti. Sé que estás atravesando algo difícil. Quizá es una pérdida, un corazón roto, una enfermedad, o tal vez te sientes solo o sola y te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Quiero decirte algo. Dios te ve. Él sabe lo que estás sintiendo y está más cerca de ti de lo que imaginas. Hoy vamos a explorar juntos por qué Dios permite el sufrimiento y qué propósito puede tener incluso en los momentos más oscuros de tu vida. Permíteme caminar contigo por esta verdad poderosa que puede cambiarlo todo. Te prometo que este mensaje está lleno de esperanza y que, al finalizar, tendrás una nueva perspectiva sobre lo que estás enfrentando. 1. La realidad del dolor. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras cargando un peso que nadie más comprende? El dolor es parte de la experiencia humana desde que el pecado entró en el mundo. Romanos 8:22 dice: Sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. Pero, ¿significa esto que Dios nos ha abandonado? Absolutamente no. Dios nunca prometió que no tendríamos sufrimiento. De hecho, Jesús nos advirtió: en este mundo enfrentarán aflicciones. Juan 16:33. Pero también nos dio una esperanza. Tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Tu dolor no es invisible para Dios. Es una parte del proceso que Él puede usar para algo mucho más grande. El dolor puede sentirse como un muro insuperable, pero Dios lo ve como un puente hacia un mayor entendimiento y crecimiento espiritual. Incluso en las circunstancias más oscuras, hay una promesa de que Él está obrando. Reflexiona por un momento. ¿Puedes ver cómo algunas de tus experiencias dolorosas del pasado te han llevado a ser quien eres hoy? 2. El propósito del sufrimiento. A veces, Dios permite que caminemos por el fuego para refinarnos. Como el oro que se purifica en el crisol, Dios usa las pruebas para hacernos más fuertes y más semejantes a Él. Romanos 5:3-4 dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Tal vez no lo entiendas ahora, pero Dios está escribiendo una historia con tu vida. José, en el Antiguo Testamento, sufrió traición, esclavitud y prisión antes de ser exaltado como gobernador de Egipto. Lo que sus hermanos quisieron para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50:20. Quizá hoy estás en la prisión de tu dolor, pero Dios ya ve el final de tu historia. Reflexiona sobre cómo tus propias pruebas han moldeado tu carácter y te han acercado a Dios. Recuerda que la Biblia está llena de historias donde el sufrimiento fue una semilla para algo maravilloso. Piensa también en las veces que has encontrado fuerza cuando pensabas que no la tenías. 3. Dios nunca te abandona. En medio de tus lágrimas, quiero recordarte algo. Dios está contigo. Salmo 34:18 dice: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No importa cuán profundo sea tu dolor, su amor es más profundo. Piensa en Jesús en la cruz. En el momento de mayor sufrimiento, Él también clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Jesús entiende tu dolor porque Él también lo vivió, pero a través de su sufrimiento, trajo salvación al mundo.
Tu dolor también puede convertirse en una historia de redención. Tal vez sientes que estás caminando solo en un desierto, pero te aseguro que Dios está sosteniendo tu mano. Su presencia es tu refugio en la tormenta. Incluso en los momentos en que no lo sientes, Él está ahí, guiándote paso a paso. 4. Esperanza para el mañana. Dios tiene un plan para ti, y su plan es bueno. Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si estás en un valle hoy, recuerda que los valles no son permanentes. El Salmo 23:4 dice: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La clave está en seguir avanzando, sabiendo que Dios te está guiando. Considera cómo la luz del amanecer siempre sigue a la noche más oscura. Confía en que Dios tiene un final glorioso preparado para ti, aunque ahora no puedas verlo. Piensa en las personas que han superado lo imposible con la ayuda de Dios y recuerda que tú también puedes hacerlo. Hoy quiero invitarte a que te acerques a Dios en medio de tu dolor. Sé que no es fácil, pero quiero que repitas esto conmigo. Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero confío en que tú tienes un propósito. Dame la fuerza para seguir adelante y ayúdame a sentir tu presencia en mi vida. Reflexiona sobre cuántas veces Dios ha estado presente incluso cuando creías que estabas solo. Anota esas bendiciones ocultas y dale gracias por ellas. Mira hacia el futuro con fe, sabiendo que lo mejor está por venir. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. No estás solo. Estamos juntos en este viaje de fe. Recuerda, Dios está contigo, siempre. Gracias por quedarte hasta el final. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo video.